Bueno, de nuevo, gracias por estar. Les quiero contar ahora mi experiencia de más de 10 años al frente del taller de proyecto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, en el cuarto año, lo que acá sería séptimo y octavo semestre, ¿no? Eh, con motivo de cumplir los 10 años al frente del taller, escribimos con el equipo de cátedra un libro en el cual contamos nuestra forma de construir conocimiento con los alumnos, porque nosotros consideramos que el conocimiento universitario se construye, no es que yo enseñe y ustedes aprendan, sino que dialogamos, construimos conocimiento en forma conjunta. Ese me parece a mí que es la esencia de la dinámica universitaria. Entonces, lo que hicimos en los últimos 10 años del taller está plasmado en este trabajo que les quiero comentar ahora. Me gustaría que cualquier cosa me paren, me pregunten, podemos discutir algunas cosas del método que estamos utilizando. Así que sería bueno que en algún momento, en cualquier momento de la conversación, podamos dialogar si les parece. Bueno, hay un tango que dice que 20 años no es nada, ¿no? Yo, utilizando esa frase, digo que 10 años tampoco es nada para mí, porque hace 10 años que estoy al frente del taller y espero estar 10 años más, escribir otro libro y poner ahí sí, 20 años no es nada. Bueno, es una retrospectiva que tiene este índice. Este libro también está en internet, lo pueden leer en línea gratuitamente. La primera pregunta que me hago es ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer este trabajo, no? Bueno, la explicación es la siguiente. A partir de, como les decía esta mañana, nuestra pasión inicial, que es la arquitectura, uno tiene que apasionarse por las cosas, porque sin pasión la vida no vale la pena. Esta pasión por la arquitectura, que lleva en mi caso muchos años, es la que hace que, bueno, primero haya sido un profesional independiente, después me inserte en la universidad. Y ahí explico fundamentalmente las razones de ser, de pensar, mirarse para atrás y contarles cómo hemos hecho estos 10 años el trabajo en el taller de proyecto. Después, la segunda pregunta que me respondo es ¿con quiénes? Ahí menciono todos mis docentes que han ido variando a lo largo del tiempo y todos mis alumnos. Es un homenaje que les hago a ellos. Año por año, cada año figuran ahí la nómina de los alumnos. En 10 años hemos tenido más de 500 alumnos que han aprobado el taller, o sea que hay mucha masa crítica, digamos, atrás de ellos. Después respondo la pregunta ¿cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hicimos estos 10 años? Y ahí explicamos un poco las ideas fundantes de nuestro trabajo y mostramos los proyectos realizados. Ahí van a ver ustedes algunos de los proyectos que realizaron chicos como ustedes a lo largo de estos 10 años. Después me pregunto ¿para qué? ¿Para qué hacer un trabajo de este tipo? ¿Para qué me sirve? Y bueno, me sirve para aprender a hacer lo que me queda mientras pueda seguir trabajando. Le he pedido a un chico de cada año de estos 10 años que escriba un trabajo, que escriba un texto explicando su paso por el taller, sin censura. Yo le dije, escribí tantas palabras sobre lo que te pasó en el taller, yo lo voy a leer y salvo errores de ortografía no voy a corregir nada. Entonces hay 10 textos de 10 alumnos, que ahora son muchos colegas, explicando qué pasó en el taller, cómo les fue, cómo sintieron en la experiencia, en fin, cómo de algún modo incidió esa formación anual en su formación profesional. Y después la pregunta más importante, ¿y ahora qué? ¿No? Ya hice todo, ¿ahora qué me espera? ¿Qué espero yo de los próximos 10 años? Entonces, bueno, planteo cuál sería el paradigma alternativo para mí en los años que quedan o que me quedan enseñando arquitectura. ¿Cuáles serían los arquitectos que debemos producir? Porque si bien es cierto, aprendemos juntos, el mundo necesita otro tipo de arquitectos, me parece, que estamos formando por lo menos en mi escuela, no sé acá. Entonces hay que cambiar de paradigma, hay que construir un arquitecto nuevo que tiene características propias que vamos a ver después. Y finalmente le pedí a colegas amigos de varios lugares del mundo, entre ellos Danco acá de Bolivia,
que escriban un texto que sea un aporte inspirador para los que lean el trabajo, para mis alumnos y para los que empiecen el año que viene o este año el taller. Entonces hay una serie de aportes inspiradores que son otras miradas sobre la arquitectura y el proyecto de colegas, amigos que yo respeto y valoro mucho de distintos lugares del mundo, que me parecen muy clarificadores. Y finalmente, los pensamientos finales míos de la cátedra, el manifiesto que nosotros construimos para decir, bueno, de aquí para adelante queremos enseñar o queremos construir conocimiento arquitectónico de esta manera, ¿no? Entonces, cuando uno compra un libro, muchos libros se compran por el índice, porque uno tiene dudas sobre lo que dice, mira el índice y si el índice le interesa, se lo compra. Yo les quería explicar ahora cuál era el índice de este trabajo para que de algún modo eventualmente interesarlos, ¿no? Bueno, el programa del taller, el pensum también, ¿no? ¿Cómo hacemos el taller? Es un modo que tenemos de aprender haciendo y de hacer aprendiendo, ambas cosas, lo que hicieron recién, ¿no es cierto? Pensar, hacer, volver a repensar, es un método de ida y vuelta que lleva a veces para adelante y a veces para atrás, como decía Giancarlo De Carlo, ¿no? Es un avanti indietro, a veces avanti avanti, a veces avanti indietro indietro, es una especie de camino que no es lineal, que es helicoidal, y que nos va llevando de un punto a otro, a veces para adelante y a veces para atrás. Bueno, dos conceptos tenemos en mi taller fundamentales para el desarrollo de la práctica arquitectónica: la sustentabilidad y la complejidad. Nos parece que el arquitecto que tenemos que formar o al que ayudamos a formar, el arquitecto del futuro, tiene que tener estos dos paradigmas como razón de ser. La sustentabilidad, porque estamos en un país, hablo del mío, pobre, empobrecido, mal gestionado, que necesita arquitectos comprometidos con una realidad que es mala y que va a seguir siendo mala por muchos años. Además, el paradigma de la sustentabilidad ha venido para quedarse. Ustedes saben muy bien que los profesionales de éxito en cualquier disciplina hoy en día hablan, como dijeron mis colegas, del reciclaje de aguas, del ahorro energético, de las energías alternativas. Esos paradigmas han llegado para quedarse. Y me parece que el paradigma de la sustentabilidad va vinculado directamente al paradigma de la complejidad. Porque si tenemos un pensamiento lineal, un pensamiento obvio, básico, sin profundidad, vamos a ir siempre a soluciones que son simples y que por lo tanto no son sustentables. O sea que nosotros trabajamos dos paradigmas fundamentales durante todo nuestro quehacer anual en el taller: la sustentabilidad y la complejidad. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá hay esto está en relación a la importancia del taller en el plan de estudio, no es importante ahora, los objetivos, el crédito horario, que acá se establecen claramente las destrezas que les pedimos a cada alumno para aprobar. Nosotros les decimos, para aprobar este taller tenemos que obtener ciertas destrezas mínimas, porque nosotros en el taller evaluamos tres aspectos fundamentales que son la aptitud, o sea, la aptitud de cada persona para la profesión, la actitud que tiene, es decir, venir ahora, participar, aportar, y las destrezas. Las destrezas son el modo en que los alumnos desarrollan las herramientas proyectuales que tienen a mano. Bueno, esta es la estructura curricular de nuestra carrera, el pensum, el plan de estudio. No importa mucho ahora, lo pueden ver al que le interese un detalle. Y bueno, hablamos de contenidos, aspectos teóricos. ¿Cómo construimos colectivamente conocimiento en el taller? A ver, por un lado, los aspectos teóricos que abordamos. Una de las cosas que nos preocupa es el cambio de paradigma. De la arquitectura como disciplina autónoma a síntesis de saberes diversos. Como les decía esta mañana, un arquitecto del siglo XXI sabe que no sabe todo. Entonces, como sabe que no sabe todo, debe saber, como decían mis colegas recién, asociarse a gente que sabe lo que él no sabe. Entonces, ese juego de palabras que parece tonto es muy importante, porque tenemos que aprender a dialogar con contadores, con abogados, con geólogos, con informáticos. El cambio de paradigma implica
entender la complejidad de la disciplina, romper con el compartimiento estanco que significa yo soy arquitecto y hago todo, y empezar a integrarme a otras disciplinas con amplitud, como decían recién mis colegas, con humildad, sabiendo que no sabemos muchas cosas, y bueno, si nos toca liderar algunos equipos, entender que lideramos equipos de otras personas que saben mucho, cosas que nosotros no sabemos. Eso es fundamental para mí. Y también pasar del diseño tradicional al proceso proyectual. A mí me parece que una obra se inicia en la mente de un cliente, en la mente de una persona que la demanda y no termina nunca. Es decir, es un proceso eternamente inacabado. Nosotros podemos decir que la obra está terminada hoy, la entregamos, pero esa obra va a seguir en el tiempo generando acciones, generando reacciones, siendo modificada y modificando a su vez el contexto del que forma parte. Por eso nos parece que el diseño tradicional, llave en mano, digamos, como me enseñaron a mí hace muchos años cuando yo estudiaba, está un poco en crisis. Y de lo que se habla ahora es del proceso proyectual. Es decir, yo desarrollo un proceso, en este punto, en este día, lo evalúo y lo califico. Ese proceso continúa después del tiempo y va a tener otras instancias y otras evaluaciones. Por lo tanto, el proceso proyectual es un concepto que a mi criterio está reemplazando al diseño tradicional, llave en mano. Después, a mí me interesa hablar de la arquitectura, pasar de una arquitectura objeto a un constructo social subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? El objeto es un producto en el cual pocas personas aparecen y toman decisiones. Cuando uno construye el constructo social subjetivo implica la mirada de muchas otras personas, usuarios, y que participan del proceso y que lo hacen más rico, más flexible, más dinámico y por lo tanto más sustentable. Bueno, y después establecemos algunos principios proyectuales sustentables que son los que desarrollamos en el taller a lo largo del año. Por ejemplo, el enfoque sistémico, complejo y multiescala. Yo esta mañana les decía que nosotros trabajamos 3 escalas que para mí son indisolubles. Territorio, ciudad, arquitectura, arquitectura, ciudad, territorio. Macroescala, mesoescala, microescala, ¿sí? Y esas 3 escalas las manejamos desde el punto de vista de 3 conceptos fundamentales, parafraseando a Vitruvio, ¿no? Ecoforma, socioforma y tecnoforma. Los aspectos tecnológicos, los aspectos programáticos, sociales y los aspectos estéticos y de diseño. Nos interesa mucho hablar del enfoque sistémico, ya dijimos que esto no lo hacemos nosotros solos, no sabemos todo. Nos parece importante hablar de la ruptura del pensamiento disciplinar. Como dije ya, vamos a una transdisciplina y nos interesa pasar del pensamiento lógico al pensamiento analógico, que es una cuestión metodológica que está muy de moda en otras disciplinas y que tiene que empezar a pasar en la arquitectura también. Bueno, macroescala, mesoescala, microescala, eso ya lo dijimos más o menos. Y ahora me gustaría comentarles, antes de empezar, cómo estructuramos el taller y cuáles son las temáticas proyectuales que desarrollamos. Trabajamos mucho con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en municipios. Las contrapartes de nuestros proyectos generalmente pueden ser de municipios, de entidades del gobierno que nos piden asistencia sobre algunos temas particulares, como vimos esta mañana nuestro colega de Bolivia que decía que las escuelas las habían hecho con aporte de la universidad. Nosotros salimos a ayudar o a asistir a organismos del gobierno cuando nos piden asesoramiento en alguno de los temas. Y otra cosa que hacemos mucho en el taller son concursos internacionales de estudiantes. Hay muchas revistas que organizan, que generan recursos de concursos internacionales. Nosotros participamos, tomamos las bases, las estudiamos y nos presentamos. Ya van a ver algunos ejemplos, porque nos parece muy interesante la competencia. La competencia nos ayuda, primero, a
ensayar una futura ejercicio profesional, ¿no? Porque muchos de nuestros colegas que están acá seguramente han hecho del concurso de arquitectura una forma de trabajo y una forma por ahí de generar algunos ingresos. Trabajamos mucho con concursos de estudiantes y bueno, este es el régimen evaluativo, no importa mucho. Y para mí este esquema que está acá es central y de algún modo sintetiza el pensamiento que tenemos respecto de lo que es la arquitectura. Nosotros pensamos que la arquitectura es un hecho en sí mismo, ¿no es cierto? Es una realidad objetual, porque yo la percibo sensorialmente, la puedo tocar, la puedo mirar, la puedo vivir. Es indudable que la arquitectura es un hecho real, es un objeto, pero no es solamente un objeto, es mucho más que eso. Es un producto cultural, porque una vivienda en el altiplano no es igual a una vivienda en África o no es igual a una vivienda en Estados Unidos. La cultura incide fuertemente en el producto objeto. El objeto tiene una fuerte carga cultural que no podemos negar. Entonces, tiene ahí ya el hecho arquitectónico una doble condición. Es, por un lado, un objeto percibible. Uno puede decir es más lindo, es más feo, me gusta, no me gusta, es alto, es bajo, es chico, es azul. Bueno, pero también es producto de una cultura que lo hizo posible, ¿no? Y finalmente, nosotros concibimos en la complejidad del hecho arquitectónico al edificio como un sistema en equilibrio, es decir, un sistema en el cual aparecen muchísimos elementos que lo hacen posible. Entonces, los elementos que aparecen en este sistema son los que hemos puesto acá a la vuelta, y que me parece que toda arquitectura sustentable y compleja tiene que tener en cuenta de una o de otra manera. Nosotros intentamos trabajar con los estudiantes todos estos elementos que sí o sí están en un hecho arquitectónico. Puede haber más, este es un cuadro abierto, todos podemos aportar para mejorarlo. Pero por ejemplo, siempre hay un usuario, no hay arquitectura sin usuario, ¿no es cierto? Hablábamos recién del tema. Si no hay usuario, no hay arquitectura, será una obra de arte, una escultura, pero la arquitectura se tiene que vivir. Entonces el usuario tiene una gran complejidad cuando uno empieza a hablar del proyecto. ¿Para quién estábamos proyectando recién? Bueno, se dijo, es muy importante. Hay usuarios muy complejos, hay usuarios que son más simples, hay usuarios anónimos. Cuando uno construye un barrio de vivienda no sabe para quién está construyendo, para quién está proyectando. Cuando uno tiene un cliente cara a cara, hace las entrevistas que decían recién, los va conociendo y va semblanteando su reacción frente a nosotros. O sea, cuando nosotros planteamos un problema de diseño, siempre discutimos fuertemente quién va a ser el usuario, ¿no? ¿Quién lo va a usar? Nos parece muy importante dentro de la complejidad del hecho arquitectónico. El sitio, el medio físico, parece obvio decirlo, ¿no? Hay un arquitecto famoso, no sé quién es ahora, decía que no se construye en un lugar, sino que se construye un lugar. Uno construye el lugar con su propia arquitectura. Por lo tanto, nos importa muchísimo estudiar fuertemente el medio físico con todas las variables que vemos ahí. Estas son las variables del medio físico. Puede haber muchas más. Yo anoto algunas. Siempre esto se puede corregir. Nunca deja de haber un proyectista. Eso parece obvio, pero no lo es, porque a veces el proyectista es un arquitecto, a veces no lo es. A veces la gente autoconstruye. Ella misma se hace su propia vivienda, se hace su propia ampliación, su propia modificación. Es bueno reflexionar sobre esto, porque en América Latina hay muchísima autoconstrucción, autodiseño. Nosotros creemos que cambiamos el mundo, pero la gente que tiene acceso a un arquitecto en América Latina es muy poca. Es muy poca. Somos privilegiados si tenemos un cliente al frente. Hay muchísima gente que autogestiona lo poco que puede hacer, un bañito, una piecita más, cambiar una puerta del lugar. Entonces, ese también es un proyectista. Y no podemos dejar de tenerlo en cuenta, porque las ciudades latinoamericanas se hacen en su mayoría sin arquitectos. Uno cree que incide sobre la ciudad, pero muchas veces cuando ve los barrios periféricos, cuando ve la obra que se ha hecho espontáneamente, se da cuenta que hay muchísimo trabajo arquitectónico en el cual el arquitecto no participa. Bueno, el comitente, recién hablábamos del tema, también no hay arquitectura sin un comitente. El arquitecto Enrique Braune de Chile dijo una vez que para que haya buena arquitectura tiene que haber buenos comitentes. Si no tenemos buenos clientes es muy difícil que podamos hacer
buena arquitectura. Entonces, uno reflexiona, ¿quién va a ser el cliente en el taller? ¿Quién es el cliente en un taller de arquitectura? ¿Alguien me puede contar? ¿Quién sería? ¿Quién es el cliente cuando hacemos un proyecto en cualquiera de los talleres? ¿Perdón? ¿Eh? ¿Usted dice el profe? ¿Quién más? ¿Qué dicen? Hablemos. ¿Eh? Fuerte. ¿Quién es el cliente cuando uno hace un proyecto? ¿Quién es el cliente de ustedes cuando ustedes hacen un proyecto? ¿Eh? Ustedes mismos. Hay dos opiniones ya. Una señora dice que es el profesor, vos decís que vos proyectas para vos. ¿Qué otra opción hay? ¿Perdón? El docente te motiva, pero vos haces para vos. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra opinión? ¿Hay más opiniones? Siempre hay un comitente, siempre. En la vida real ustedes saben que ustedes trabajan para alguien. Puede ser un cliente personalizado, individualizado. Puede ser el Estado que les encarga un master plan o un barrio de viviendas. Siempre hay alguien que encarga la obra. Y el cliente para mí es el que paga la obra, ¿no? Uno se enfrenta a una persona que demanda un servicio y que lo paga. En este caso, discrepo un poco con vos. Discrepo un poco con vos en eso porque vos podés proyectar para vos y vos sos tu propio cliente. Pero si estás en un proceso en el cual tenés una contraparte que te evalúa y que te califica, el concepto de cliente cambia, me parece, ¿no? Yo creo que en un taller de arquitectura el cliente es el equipo de obra, el equipo docente, que de algún modo te está pidiendo cosas para que vos le produzcas y te paga con una buena nota, ¿no? Nosotros en el taller nuestro decimos que tenemos, por ejemplo, mucha plata y contratamos 80 arquitectos para que nos hagan el mismo proyecto. Entonces, bueno, elegimos a los mejores, les pondremos las mejores notas y los que no nos gustan los dejaremos de lado. Y es una especie de juego de roles que nos gusta hacer, porque si bien es cierto, si no hay buena arquitectura sin buenos comitentes, nosotros como equipo de cátedra queremos ser los mejores comitentes para que tengamos buena arquitectura. Si nosotros somos malos docentes, no vamos a lograr que nuestros estudiantes hagan buena arquitectura, porque los vamos a confundir, les vamos a pedir cosas diferentes, no los podemos guiar bien y el resultado no va a ser bueno. Bueno, el programa, acá se habló recién de un programa, hay muchísima teoría sobre el programa arquitectónico. Desde cuando yo estudiaba, el programa era todo y hacíamos buenas plantas y después veíamos qué pasaba con las elevaciones. Eso fue una etapa en la Argentina de los 60, los 70. El proyecto tenía que funcionar. Si el proyecto funcionaba, está todo bien. Con un programa, con metros cuadrados, con cosas muy precisas. Esa época que nosotros hablábamos del plantismo, ahora ha pasado y quizás ahora nos interesa mucho más la volumetría, las relaciones con el entorno, las visuales, el paisaje, y no tanto el programa. Pero cuando uno habla, por ejemplo, de vivienda social, o de vivienda, o como las escuelas que vimos esta mañana, que tienen que ser económicamente viables, el programa adquiere una gran importancia, y el metro cuadrado decide muchas veces la suerte de un proyecto. Entonces, el programa también es una cosa de la que reflexionamos muchísimo. ¿Cómo va a ser el programa? ¿Qué vamos a hacer? Un centro cultural. Bueno, pero ¿qué va a tener ese centro cultural? ¿Qué cosas le vamos a poner? ¿Una pinacoteca? Sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Tenemos que poner en una pinacoteca? Vamos a poner un bar. Bueno, pero ¿qué dimensiones va a tener el bar? ¿Para quién es? ¿No? Nos importa mucho reflexionar sobre ese tema. Bueno, la comunidad, el medio social, decíamos que la arquitectura es un producto cultural. No es lo mismo proyectar en Chilecito, donde yo vivo, que proyectar acá en Santa Cruz. Seguramente no es lo mismo. Y las destrezas que yo puedo tener allá porque conozco el medio, no las tendría acá porque no conozco el medio. Entonces probablemente ustedes me puedan enseñar mucho más a mí a proyectar acá que lo que yo puedo saber habiendo estado 3 o 4 días con ustedes. Los recursos, alguien habló de los recursos recién. Un tema grandísimo para mí, porque no se puede proyectar sin saber o sin tener una idea de lo que va a costar la obra. Para mí, un proyecto sustentable tiene que tener permanentemente una ida y vuelta con la cuestión de los recursos, que no siempre son económicos. A veces los recursos son de otra índole. Por ejemplo,
a ver, por ejemplo, humanos. Si yo en Chilecito, donde vivo, quiero poner un parquet de Algarrobo, probablemente no tenga quien lo ponga. Y ese recurso para mí es limitante. Y tenga que pensar en un piso donde yo pueda conseguir un operario que sí lo coloque. O si quiero hacer aluminio, si quiero hacer vidrio, por ahí en un pueblo chico como el que yo vivo, no tenga el recurso tecnológico, humano o material que necesito. Por lo tanto, cuando nosotros definimos la materialidad de nuestros proyectos, pensamos mucho en los recursos, que van mucho más allá de la plata. La plata es un recurso, pero el recurso tecnológico, el recurso humano, también es importante. Nos importa reflexionar sobre el equipamiento, porque no existe arquitectura sin equipamiento. Es mentira eso de que hacemos plantas muy bonitas, con cotas por todos lados, y no le ponemos una mesa, no le ponemos una silla, no le ponemos una cama, ¿no? Es muy importante el equipamiento, y nosotros hacemos esquicios fuertes de equipamiento, porque hay muchos tipos de equipamiento. Entonces tenemos que entender claramente, acá el amigo hace equipamiento en su estudio, tenemos que tener claramente lo que vamos a ponerle adentro, ¿no? Si vamos a poner un piano de cola, ¿qué superficie requiere un piano de cola? Si vamos a hacer un bowling, ¿qué medidas tiene una cancha de bowling? Es decir, no es menor el hecho de tener en cuenta el equipamiento en un hecho arquitectónico. Y el tiempo también es importante, porque muchas veces uno no sabe gerenciar el tiempo, y el tiempo, que parece ser una cosa muy exacta, muy precisa, termina siendo como los relojes que pintaba Dalí, ¿no? Que se derriten todos, empiezan a chorrear y nos hacen quedar mal con los clientes, nos hacen quedar mal con los profesores, nos hacen quedar mal con los compañeros, ¿no? Es muy importante gerenciar el tiempo en una empresa arquitectónica, porque parece mentira, pero a todos alguna vez nos ha pasado, o muchas veces nos ha pasado, de no llegar a tiempo y de perder el esfuerzo de 2 o 3 o 4 semanas, porque llegamos 10 minutos tarde y el profesor nos echó llave a la puerta y nosotros quedamos del otro lado. Veo muchas caras aquí que dicen que sí. A mí me pasó cuando era estudiante y a mis alumnos les pasa muy seguido. Entonces, gerenciar el tiempo me parece fundamental a mí en esto de hablar de arquitectura sustentable, ¿no? Bueno, para mí este esquema es central, lo manejamos mucho en el taller. No podemos considerar todas estas cosas a la vez. Obviamente, nosotros en el taller no hacemos presupuestos. No le pedimos a nuestros alumnos que nos digan cuánto le va a costar el centro de convenciones que está haciendo. No le pedimos que nos haga el presupuesto, pero sí le pedimos que entienda de una vez que ese edificio va a costar plata y que tiene que tener una idea de defender su proyecto frente al comitente hablando de números, ¿no es cierto? Eso es importante. Algunas cosas enfatizamos, otras no, pero lo que sí decimos es que hay que reflexionar sobre todo el sistema, porque es un sistema en equilibrio y por lo tanto todas las cosas tienen que estar ponderadas de una manera diferente. Si yo hago vivienda social, probablemente tenga mucho que ver algunos recursos, porque si bien es cierto que hacer arquitectura pobre no significa hacer pobre arquitectura, yo tengo que priorizar algunos de estos elementos sobre otros. Por supuesto que si alguien le encarga un proyecto a Frank Gehry o Renzo Piano, no está pensando en los recursos, porque Frank Gehry o Renzo Piano le va a cobrar lo que quiera y le va a hacer lo que quiera. Entonces, ahí o tenés plata, le pagás, o buscas otro más barato, me buscas a mí. Pero no, ahí no importa el recurso cuando vos buscas eso. Ahora, si vos querés hacer un proyecto en un tiempo corto, evidentemente tendrás que ir a un sistema constructivo que te permita evitar imprevistos, hacer la obra rápido, porque tu problema es ese, tenés que habitarla en 20, 30 días, ¿no? Entonces, este sistema es un sistema en equilibrio, pero en el cual algunos elementos predominan sobre los otros, no todos son iguales. Bueno, acá empezamos a mostrar algunos proyectos de mis alumnos de los 10 años y de los temas que hemos desarrollado. Acá, por ejemplo, hicimos un proyecto parece medio tétrico, pero había que trasladar los restos de una persona que era un prócer, digamos, de nuestro lugar. Había que llevarlos del cementerio donde estaban a una casa que él había tenido cuando vivía. Y había que hacer un mausoleo donde poner a este buen hombre, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos. La idea generadora de este alumno se basa en una poesía que el hombre había escrito,
no hay fuerza, no hay poder, no hay genio capaz de resistir a un pueblo que se levanta en la hora suprema reclamando la libertad, que es su derecho. Entonces se toma ese concepto de un escrito que él había hecho en su vida y se desarrolla un proyecto que es este. Este es del año 2008. En todos los casos en el libro aparece el nombre de los alumnos. Ahí yo les pedí permiso, publicamos el trabajo, estaban muy contentos los chicos porque de algún modo trascendía lo que habían hecho. Este es un concurso que hicimos de un museo de arte sagrado en una de las iglesias de la ciudad, de la provincia. Esto siempre nos hace trabajar afuera, es decir, estamos trabajando para la comunidad con demandas que ella nos impone. Estos son trabajos que se hacen en 3 o 4 meses, a veces menos, son ejercicios que se van haciendo durante el año. Mi taller dura todo un año, no es semestral como acá. Nosotros tenemos un taller que tiene 15 semanas de duración, en el cual nosotros hacemos varios ejercicios, no hacemos uno solo. Cuando hacemos concursos nos acomodamos al calendario del concurso y todos los años vamos renovando el tema porque nos parece interesante investigar nosotros nuevos temas para desarrollar con los chicos y no encasillarnos siempre en uno solo. Hacemos vivienda en altura. Este es un concurso que hicimos para la universidad. Este predio es de la universidad y el rector nos pidió ayuda para que desarrollemos un proyecto de alojamiento de profesores. Este es un trabajo de un cuatrimestre, un semestre. Y bueno, este es un terreno muy complicado. Fíjense que tiene acceso por un punto y es una L. Es un terreno complicado, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Uno a veces tiene que trabajar en terrenos que no lo ayudan mucho, y esto es el desarrollo de un equipo de alumnos que ha desarrollado esta sección y estas vistas. Bueno, en algún momento desarrollamos un centro cultural, un centro de convenciones para nuestra universidad. El rector nos había pedido que estudiemos el tema porque el campus nuestro no tiene todavía un centro de convenciones de alta complejidad. Bueno, lo desarrollamos, hubo una serie de estudios así conceptuales, como decíamos recién con los colegas, y bueno, algunos productos finales, ¿no? Este es otro del mismo. Rápidamente lo voy pasando. Y bueno, estos son los concursos de los que les hablaba. En el año 2011 nos presentamos en un concurso que organizaba una revista y había que hacer un teatro en Manhattan. Toda la zona donde están, es una zona de trenes que está pegada al río Hudson, una zona que está en desuso, entonces se pedía el desarrollo de un teatro experimental, porque los teatros de Broadway están todo el año llenos, no se renuevan las obras. Por ejemplo, El Fantasma de la Ópera hace 30 años que está en cartel, cambian los actores, pero la obra no baja de escena porque siempre está lleno el teatro. Entonces, lo que se pedía acá era el New York Theater City, y bueno, ahí fuimos, ahí nos metimos con total desparpajo, ¿no? Por supuesto no ganamos, pero sí este proyecto que me gusta mucho a mí, era una especie de puente que se metía dentro del río. El chico había hecho toda una estructura estereotómica y nos parecía muy interesante porque era una arquitectura experimental y estábamos jugando un poco con la vanguardia, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre hacemos, o cuando podemos hacemos en el taller, que es participar en este tipo de concursos. Hacemos edificio en altura en algunos casos. Fíjense lo que les decía del equipamiento. Nos interesa muchísimo a nosotros reflexionar sobre la totalidad de los aspectos que estudiamos la manzana, estudiamos la volumetría, la tipología, y vamos desarrollando de ese modo. Y este otro concurso lo hicimos, también lo organizaba una revista de arquitectura, para hacer un observatorio de la aurora boreal en Rovaniemi, en Finlandia. Rovaniemi es un pueblito en Finlandia donde se dice que de ahí sale Papá Noel a repartir los regalos del 24 de diciembre. Ese pueblo se conoce por eso. Entonces, es el pueblo de las auroras boreales. Ahí es donde se ve mejor que en ningún otro lugar del mundo este fenómeno climático, ¿no? Bueno, había que desarrollar un proyecto, un observatorio de una aurora boreal, en el cual el turista llegara, se alojara, mirara 1 o 2 noches la aurora boreal y se fuera. También participamos ahí, en este caso fue una de las propuestas, esta es otra. Tuvimos que estudiar un poco el clima porque el mirador estaba en un bosque.
tuvimos que hacer un estudio interesante desde el punto de vista topológico, geográfico. Y bueno, nosotros intentamos que nuestros alumnos sean internacionales, porque nos puede tocar de concursar en un lugar que no conocemos o de concursar en equipo, 2 alumnos de acá con 2 alumnos míos, hacer un proyecto. Hoy en día se trabaja remotamente, ¿no? Nos parece muy interesante que nuestros alumnos empiecen a trabajar en este tipo de ejercicios. Bueno, con motivo del Mundial de Río de Janeiro también se hace un concurso para estudiantes de arquitectura efímera. Se pide que acá en los arcos del APA, se proyecte una escultura que iba a ser construida el primer día y iba a ser demolida el último día del Mundial. La arquitectura efímera, ¿no? Una escenografía que iba a durar un mes. Bueno, participamos. Acá están mis alumnos haciendo la maqueta de Río. Hicimos una maqueta en gran escala porque nos interesa mucho experimentar el volumen. Entonces nos pusimos a hacer la maqueta del sector. Acá están haciendo, estos son los arcos del APA, los arcos que están ahí en la zona de donde está la catedral de Río. Y bueno, nos presentamos también en ese concurso. A veces trabajamos una manzana completa, tomamos una manzana completa y combinamos usos. Combinamos usos culturales, residenciales, religiosos, en este caso porque es un convento, y comerciales. Entonces armamos un programa complejo que tiene múltiples usos y tratamos de desarrollarlo desde el centro de la ciudad. Hacemos vivienda también en algunos sectores de la ciudad. Siempre nos interesa trabajar desde adentro. Nosotros decimos que en nuestro taller hacemos ciudad desde adentro, es decir, tomamos un sector urbano del centro de la ciudad, intentamos densificarlo, tomamos en cuenta el código de la ciudad, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y frente a eso ofrecemos alternativas de proyecto, ¿no? Viviendas. Nos interesa mucho trabajar el tema de la vivienda porque es un déficit. Nosotros en Argentina tenemos déficit de vivienda y también reflexionamos sobre el tipo de vivienda que nos está haciendo falta. ¿Quién es el usuario? ¿Cómo es el usuario promedio de la vivienda en La Rioja, ¿no? La Rioja es una ciudad joven porque tiene una universidad grande y tiene mucha gente joven estudiando. Por lo tanto, nuestro usuario probablemente sea un chico como ustedes que pueda alquilar un departamento mínimo entre 1 o 2 y que pueda demandar, por ejemplo, alojamiento, estacionamiento de motos y de bicicletas, que es algo que no está previsto en ningún edificio. Entonces, aparece así un uso nuevo, el estacionamiento de la moto, de la bicicleta, que es lo que normalmente los estudiantes usan para trasladarse, y cómo podemos hacer para que las bicicletas no terminen estando en un pasillo, estorbándole a todo el mundo, y que las motos no estén en un lugar seguro y que no sean objeto de robos y esas cosas. Otras viviendas. Este concurso lo hicimos para un municipio, un centro cultural en la ciudad de Chilecito, es uno de los más nuevos del año 2017. Había que retomar una arquitectura de adobe vieja que estaba en el lugar y reciclarla en función de un nuevo centro cultural. Bueno, este es el proyecto que ganó. Nos pareció muy interesante el trabajo de la envolvente, nos pareció interesante cómo se resolvían los interiores, los equipamientos, y bueno, también a veces tomamos un sector de la ciudad y desarrollamos un master plan, un plan a gran escala, y después sobre ese plan tomamos un sector y lo desarrollamos a nivel de proyecto. Bueno, esto es a nivel de lo que hacemos, lo que hacen los chicos. Y después de eso, en estos 10 años hemos hecho una serie de actividades complementarias que nos parece interesante, porque la actividad estudiantil no empieza ni termina en el taller. Hay muchas otras cosas que hacer mientras uno transita a una facultad o una escuela de arquitectura. Hemos hecho cursos de posgrado con profesores amigos que han venido de España, como en este caso, un doctor arquitecto tucumano que vino de España a darnos un curso sobre deconstructivismo, minimalismo y isomorfismo. Nos parece importante que nuestros estudiantes estén actualizados y que conozcan las tendencias modernas y las más actuales. Hemos dictado un workshop de belleza y arquitectura. Este señor ha sido profesor mío en la facultad. Este soy yo hace muchos años. Yo lo respeto mucho y lo invité. Él había sido mi profesor, lo invité a dar un workshop sobre belleza y arquitectura, un tema
fundamental para nosotros, ¿no? La arquitectura tiene que ser de todo, pero no puede dejar de ser bella. Me parece a mí que dentro de los paradigmas contemporáneos y históricos, la arquitectura tiene que ser bella, ¿no? Bueno, workshops internacionales, acá participamos con una escuela de arquitectura de República Dominicana, los invitamos a venir a trabajar con nosotros, estuvieron 15 días, hicimos un trabajo muy interesante, hicimos intercambios académicos en red, creamos una red de arquitectura del Norte Grande, tiramos un proyecto y los chicos trabajaban, como se hace ahora en el Arquisur, en una especie de taller virtual. Lo hicimos 2 años, un taller virtual, como un formato académico nuevo, que es muy actual y que es muy interesante porque alumnos pueden trabajar remotamente, ustedes tranquilamente podrían trabajar con mis alumnos 1, 2 o 3 meses, con un ejercicio y con tutores virtuales. Es una cosa muy, muy interesante. Trabajamos utilizamos nuevas tecnologías en el relevamiento del patrimonio cultural. Con la Universidad de Florencia usamos escáner láser y drones en el relevamiento de una iglesia. Este es todo el relevamiento que hicimos con la tecnología para después hacer un proyecto de restauración que no lo hicimos nosotros. El taller nuestro aportó simplemente tecnología y know-how para eso. Acá está la gente de Florencia trabajando con nosotros, el arquitecto Loruso, la arquitecta Gracia Tucci. Intercambiar nuestro conocimiento con el conocimiento de personas que vienen de universidades mucho más antiguas, con mucho más mundo, digamos, que el que puede tener la escuela nuestra. Lo trajimos al arquitecto Edward Rojas a Chilecito, a La Rioja, un arquitecto para mi gusto muy completo, chileno, yo lo admiro realmente, me parece un tipo muy interesante. Lo invitamos a venir, le pagamos los gastos, se vino de Castro, donde vive en Chiloé, hizo, no sé, 3 días de viaje para estar con nosotros, estuvo 2 días y se volvió. Una experiencia realmente interesante, dio una conferencia magistral sobre un parque que él estaba proyectando y construyendo al entonces presidente de Chile, Piñera. Bueno, intercambio. Nuestros alumnos viajan a otros países, de otros países recibimos alumnos en el taller. En este caso fuimos a República Dominicana, donde tenemos un convenio muy activo. Hicimos un workshop en la ciudad de San Pedro de Macorís. Y es muy interesante el tema porque, como dijimos antes, todos los aspectos de la rueda esa que les mostré hace un rato, se tienen que reflexionar sobre otra realidad. El Caribe no tiene nada que ver con el árido de La Rioja, son culturas, son paisajes, son cosas muy diferentes. Y nos parece interesante que los estudiantes se enriquezcan con estos intercambios. Así que es algo que cuando podemos también lo hacemos. Bueno, este arquitecto también ha sido profesor mío, es un arquitecto que es director y actor de teatro. Entonces ha ido y nos ha hablado un poco sobre las artes del espectáculo, ¿no? Lo invitamos, nos habló un poco de su métier, que en este momento es más de actor que de colega. Un workshop con el arquitecto Jorge Sarquís, que probablemente ustedes lo conozcan, es un doctor de la UBA muy conocido. Otro workshop internacional con el arquitecto Rubén Pesci, de La Plata, un hombre bastante conocido también. El arquitecto Barbaresi, de Córdoba, fue también a trabajar con nosotros sobre la inserción de nueva arquitectura en contextos patrimoniales. Bueno, el doctor Orche, que trabajó con nosotros en el libro que les mostré esta mañana. De nuevo los cordobeses. Nos fuimos a Chile con un grupo de estudiantes a trabajar 2 semanas en un workshop Patrimonio Arquitectónico, Fuente de Nueva Arquitectura, otro intercambio más. Este profesor es de Alemania, este es italiano y este es el chileno. Bueno, los paraguayos nos visitaron, trabajaron con nosotros una semana, hicimos un workshop también con ellos. En fin, ¿qué quiero mostrar con esto? Que el taller no empieza y termina en el taller, sino que empieza y termina en muchos otros lugares, como este tipo de actividades complementarias que hicimos. Bueno, y después me dije, bueno, son 10 años, vamos a pensar en un ejercicio. Si decimos que tenemos que salir de la disciplina y ir a la transdisciplina, me puse a pensar cuáles serían los 10 libros que yo recomendaría a cualquier estudiante de mi escuela, uno por año, ¿no? Entonces empecé a hacer una lista.
Y bueno, se me complicó bastante porque había mucho más de 10, ¿no? Y la lista que hoy hacía hoy, mañana la cambiaba, porque es así, funciona. Entonces, bueno, esto es a modo de recomendación. 10 años, 10 libros. ¿Qué libros tendría que leer un alumno mío, un estudiante, si tuviera que elegir 10 libros? Bueno, hay algunos de la disciplina, algunos que no. Por ejemplo, este libro de Sabater, que es un gran escritor español, se llama Lugares con Genio, y él estudia la relación que hay entre, por ejemplo, Borges y Buenos Aires, ¿no? Es muy interesante porque relaciona la vida de un genio con el lugar donde vivió. Y así la historia de la belleza de Humberto Eco, que tiene mucho que ver, el asedio de la modernidad de un sociólogo argentino, en fin, una especie de selección bibliográfica. Y también dijimos, ¿qué 10 películas recomendaría yo si tuviera que decirle a un estudiante mío que vea? Y también, otro gran problema, porque la lista que empezaba hoy, mañana la cambiaba y no terminaba nunca. Así que dije, bueno, lo de hoy es, y quedaron estas, ¿no? Me parece que estas 2 películas son fundamentales si uno quiere conocer una ciudad, ¿no? Venecia y Las Vegas no se muestran mejor, me parece a mí, que en estas 2 películas. Y bueno, esta nómina me parece a mí que es interesante. En el taller siempre vemos películas, siempre nos gusta comentar y ejercitar el tema de las artes visuales, ¿no? 10 imágenes. ¿Cuáles son las 10 imágenes que yo seleccionaría y sugeriría representativas de estos 10 años míos al frente del taller? Bueno, esta me gustó porque es un pueblito de La Rioja que tiene 20 habitantes, pero desde hace muchos años que se vende Coca-Cola, ¿no? Es como decir, bueno, acá estoy yo soy el imperio en un pequeño pueblito de la ciudad. En fin, me parece que un arquitecto tiene que saber croquisar, pero también tiene que saber registrar imágenes de manera instantánea, ahora que tenemos el iPad, tenemos las tablets, y me parece que es un ejercicio muy interesante para contextualizar los paisajes, ¿no? Yo he sacado fotos todos estos días que estoy acá, contextualizando lo que veo del paisaje, lo que me apela del paisaje, lo que me dice algo, ¿no? Antes teníamos el book y la lapicera, ahí también la tenemos, pero tenemos estas herramientas que me parece que son muy interesantes para registrar sensaciones que a veces son efímeras y no las podemos volver a ver. 10 años, 10 imágenes. Y después, la poesía. A mí me parece que un arquitecto tiene que ser un lector, me parece que el arquitecto tiene que leer. Un arquitecto que no lee, para mí, es un arquitecto del montón, diríamos, ¿no? Y nosotros enfatizamos mucho el hecho de leer todo, de leer muchas cosas. Y leer poesía. Fíjense acá, hay un poeta argentino que se llama Armando Tejada Gómez, lo que dice sobre las estatuas ecuestres en las ciudades, ¿no? Es muy interesante porque él a esto que nosotros le damos un sentido, él poéticamente le da otro sentido. Entonces, después de leer esto, uno mira esas cosas con otros ojos, lo ve de otra manera. Bueno, elegimos 10 poesías, una de García Márquez, La casa. Esta es una poesía que un poeta le escribe a una casa, ¿no? Fíjense cómo la lectura que él hace de una casa que uno lee desde otro modo, lo ve desde una óptica diferente. Bueno, este es un poeta cordobés muy interesante que habla de los niños de la calle, ¿no? De los niños que uno ve limpiando vidrios, vendiendo cosas, robando por ahí, que son parte de la sociedad que uno por ahí no ve y que él sí ve, y habla de los pibes de la ciudad de Córdoba, ¿no? Es muy interesante. Bueno, este es un poema de Eduardo Galeano, un poeta uruguayo que a mí me gusta muchísimo y que habla sobre la identidad y la permanencia que la gente tiene con los lugares. Pablo Neruda no puede faltar, habla es una casa tan grande la ausencia, dice, que pasarás en ella a través de los muros y colgarás los cuadros en el aire. Es una casa tan transparente la ausencia que yo sin vida te veré vivir y si sufres mi amor me moriré otra vez. Es una poesía que él escribe a su pareja diciéndole qué es lo que tiene que hacer cuando él se muera. Y habla de la casa, cómo la casa influye en la relación de ellos, ¿no? Los lugares. Un poema destinado a las personas que no tienen hogar, a las personas que viven en la calle.
una poesía de Borges destinada al patio. Fíjense qué interesante lo que dice del patio. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra y de un aljibe. Un poeta, ¿no? Fíjate cómo un patio, él lo lee y dice, es grato vivir, a mí me gusta el patio. Y empieza a describir un patio de una manera tan poética que quizá lo describe mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces a mí me parece que nosotros, que mis alumnos y un estudiante, un buen estudiante de arquitectura, tendría que ser un gran lector. Bueno, este es un poema de Mario Benedetti, un uruguayo exquisito, que habla sobre su habitación cuando era pobre, ¿no? Él dice, nunca me sentí tan abrigado como cuando tenía frío, me tapaba con una colcha de retazos y la lluvia sonaba en el techo de zinc. Le da otro sentido a la arquitectura, porque no es la arquitectura que nosotros podemos ver o podemos hacer, es la arquitectura que ellos sienten, más en este caso con un recuerdo de su juventud. Bueno, y acá están los textos de mis alumnos, no los he puesto acá, pero cada alumno del año escribió un texto ahí, y bueno, empezamos a plantear lo que queremos hacer de ahora en adelante, la arquitectura y el arquitecto que intentamos construir, los aportes de otras personas que han escrito en este trabajo y los pensamientos finales. Bueno, a ver, para ir más rápido. Bueno, acá hay unos colegas que han escrito cosas muy interesantes desde su punto de vista de la arquitectura, y a mí me interesaba ver qué decían los otros de lo que yo hacía y de lo que nosotros hacíamos. Y me pareció muy interesante, toda esta gente es amiga mía, gente que yo respeto mucho intelectualmente, y escribieron cosas muy interesantes, cómo ven ellos la profesión, la enseñanza, cómo ven la pedagogía, cómo ven el arquitecto del siglo XXI, que ya se está yendo y que tenemos que producir sin más demora, ¿no? Y bueno, estos son los pensamientos finales que se nos ocurrieron para decir, ¿qué hacemos de ahora en adelante? ¿Cómo seguimos con esto? Y nos parece que hay paradigmas que tenemos que tener en cuenta si queremos avanzar en lo que la sociedad espera de un arquitecto. Y uno de ellos es una nueva mirada sobre la profesión. Me parece que la mirada actual o predominante, no puedo opinar de esto porque no conozco, la mirada predominante tiene que ser cambiada, porque me parece que el arquitecto tiene que convertirse cada vez más en un trabajador social, en un actor, en una sociedad compleja y en la cual tiene que interactuar, no ya como un iluminado que sabe lo que los otros quieren, sino como una persona que probablemente pueda interpretar lo que los otros quieren, pero no necesariamente construir espacios y diseños de manera conjunta. Nos parece que esa mirada sobre la profesión es ineludible y nosotros en el taller estamos haciendo todo lo posible para llevarla adelante. Nos parece que la arquitectura tiene un rol social que no está cumpliendo en muchos contextos, en Argentina seguramente no lo cumple, y necesitamos volver a un arquitecto comprometido con la sociedad. Un arquitecto que además de hacer las cosas que hace muy bien acá nuestro amigo Mijail, tenga también sensibilidad social. No digo que él no la tenga, lo que pasa es que no la muestra acá porque está demasiado ocupado con otras cosas. Necesitamos arquitectos con sensibilidad social que puedan trabajar mancomunadamente con la gente que menos tiene o con la gente que menos sabe para empezar a desarrollar arquitecturas más sustentables en un contexto de pobreza como el que por lo menos en Argentina tenemos y vamos a tener por muchos años más. El aprendizaje continuo, que es algo que no es nuevo, no es un invento mío. En esta vida uno tiene que aprender todos los días, tiene que desaprender las cosas que ya no le sirven y tiene que reaprender, son los tres verbos, ¿no? Desaprender lo que ya no me sirve, reaprender y aprender continuamente cosas para estar actualizado, para estar siempre arriba, digamos, ¿no? Nos parece importante universal las experiencias y intercambiar las personas, lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy intercambiándome con ustedes y estoy universalizando mi experiencia. Yo vuelvo y voy a ser diferente. Aprendí, compartí experiencias con ustedes y me universalicé. La universidad es eso, es ver el mundo, es intercambiarse, es conocerse, es dialogar y relacionarse. Cada vez más un arquitecto del siglo XXI es un arquitecto global, tiene que conocer muchas realidades y tiene que estar capacitado para trabajar en cualquier contexto del mundo, porque las herramientas
tecnológicas que tiene a su disposición así lo permiten. Me parece importante trabajar en los bordes, porque en los bordes urbanos, las interfaces, los ecotonos que alguien dijo recién, son las zonas de más conflicto y son las zonas en las que más posibilidades de trabajar tenemos. Trabajar en los bordes, salir del área de confort y trabajar en los lugares de tensión, en los lugares de ruptura, en los lugares donde normalmente se producen conflictos. Me parece que un buen arquitecto debería ser capaz de trabajar en los bordes. Y también, como dije al principio, pasar del proyecto objeto al proyecto proceso o al proyecto contexto. Me interesa mucho las lecturas del paisaje, las lecturas del contexto, y que lo que producimos quede como una pieza que encaje en el sistema ese y que no sea un elemento discordante, que no sea un elemento que rechace, sino que sea un elemento que integre. Y bueno, nada más. Cualquier cosa, conversamos.